elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. La venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitaban en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En este canal de Teófilo seguimos a partir de hoy con la lectura guiada del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que fundamentalmente podría resumirse en 3 escenas. En primer lugar, la venida del Espíritu Santo hasta el versículo 11, luego el discurso de Pedro el día de Pentecostés, y finalmente cierra el capítulo con una narración sobre las características y el modo de vida de la primera comunidad cristiana. Decíamos que Lucas comienza este capítulo indicándonos que había llegado el día de Pentecostés. Pentecostés es una palabra de origen griego que significa 50 días. Y 50 días justamente a partir de la celebración de la Pascua. Aquí hay una introducción que podríamos hacer a estas festividades del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cada una de estas fiestas, la Pascua y Pentecostés, tienen un trasfondo lejano, agrícola, y una significación religiosa. Y después, cuando aparezca la Pascua cristiana, va a tener un nuevo significado estas festividades. En primer lugar, para el pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua era la fiesta del comienzo de la cosecha del trigo, una fiesta agrícola, y la fiesta
de Pentecostés, que tenía lugar 50 días después, celebraban o recordaban la finalización de la cosecha del trigo, el principio y el final de un mismo período, la cosecha del trigo, con lo cual nos muestra el vínculo que hay entre la Pascua y Pentecostés. ¿Qué sucedió con la historia del pueblo de Israel? Sabemos a través de la lectura del libro del Éxodo que el pueblo de Israel salió de Egipto, celebró la Pascua y el mismo momento que ellos recordaban o celebraban el comienzo de la cosecha del trigo, era también para ellos el comienzo de la libertad o el comienzo a empezar a vivir como un pueblo, la salida de Egipto. 50 días después de haber salido de Egipto, Israel llegó al monte Sinaí. Moisés había subido al monte Sinaí y es allí donde recibió las tablas de la ley, la alianza con Dios. Los judíos celebran en Pascua la salida de Egipto y en Pentecostés la recepción de la ley, Moisés en el monte del Sinaí. Pero los cristianos le van a dar un significado religioso diferente, nuevo. La Pascua no va a recordar solamente el comienzo del período de la cosecha del trigo o la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que la Pascua va a estar asociada a la resurrección de Jesús. De alguna manera, a la salida de Jesús desde el sepulcro a la vida de resucitado. Y Pentecostés va a simbolizar para los cristianos la venida del Espíritu Santo. Dios va a comunicar la ley nueva en el corazón de los hombres y por eso envía el Espíritu y enciende su vida con el Espíritu Santo. Cuando los judíos se encontraban celebrando la cena de la Pascua con Jesús, que nosotros conocemos como la última cena, Jesús va a transformar, cambiando palabras sobre la bendición del pan y de la copa, esa última cena en la Pascua, en la Eucaristía. Y el Pentecostés, que estaban celebrando los judíos reunidos en esa casa, en el mismo lugar donde habían celebrado la cena con Jesús, era el Pentecostés judío. Recordaban que Dios había dado su ley y sus mandamientos al pueblo de Israel. Pero cuando estaban celebrando estas cosas, irrumpió el Espíritu Santo, la casa tembló, el viento resonó, las lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Por eso, mientras el pueblo de Israel celebraba el Pentecostés judío y los apóstoles hacían lo mismo, irrumpió el Espíritu Santo, dando origen al Pentecostés cristiano. Es interesante, además, señalar cómo en la descripción que hace de la venida del Espíritu Santo
aparecen también las fuerzas de la naturaleza. Dios se manifiesta a través de las fuerzas naturales, la presencia del fuego, la presencia del viento, la presencia del terremoto, que de alguna manera, sobre todo el viento y el terremoto, sirvieron para congregar a una multitud a las puertas de la casa porque habían percibido esos signos, pero no sabían lo que había ocurrido adentro de la casa. Y adentro de la casa están las lenguas de fuego que descienden y se posan separadamente sobre cada uno de ellos. Eso la gente que estaba afuera no lo vio, pero sí sintió el temblor, sí experimentó el viento y por eso se congregó alrededor de la casa. Es muy interesante porque cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando los apóstoles hablen a la gente que estaba afuera congregada, dice el texto bíblico que cada uno lo oía en su propia lengua. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y pudieron hablar en la lengua de los otros. Acá habla de que los receptores oyeron y entendieron el mensaje que expresaban los apóstoles. De alguna manera, Pentecostés, la manifestación de Dios, la comunicación de lenguas, tiene una relación antitética con el episodio de la Torre de Babel, cuando los hombres que hablaban una misma lengua se pusieron de acuerdo para hacer una obra que los perpetuara y Dios puso fin a esa obra porque iba a ser motivo de soberbia, de envalentamiento para ellos y por eso confunde sus lenguas. Y en Pentecostés encontramos a gente de distintos pueblos, cada uno con su propia lengua, entendiendo el mensaje que pronunciaba Pedro en Pentecostés. Por eso el lenguaje de las maravillas de Dios es un lenguaje universal que todos pueden percibir, entender e interpretar con claridad. Los judíos no vivían solamente en Palestina, habían sufrido el exilio de los babilonios, habían estado también algún tiempo antes viviendo en Egipto y por eso había judíos que vivían en distintos lugares, regiones o geografías y que cumpliendo de alguna manera con el precepto de participar de las fiestas del Señor en la ciudad de Jerusalén, habían ido en esa oportunidad, fiesta de Pentecostés, a Jerusalén. Como decíamos, se reunieron en el atrio, en la puerta de la casa, donde tuvo lugar la venida del Espíritu Santo, y escucharon el discurso que Pedro pronunció. Y nos cuenta el texto bíblico que había gente de distintos lugares, algunos lejanos, otros más cercanos, algunos pueblos o imperios incluso que ya para ese tiempo habían dejado de existir,
y otros que surgirían o se manifestarían con más fuerza en el futuro. Algunos los nombra como categorías de personas, ¿no? Va a hablar de judíos, prosélitos, va a hablar de árabes. Es la manera que tiene el autor de presentar a esta gran multitud. Pero tratemos de ir viendo desde Oriente hasta Occidente cuáles son los pueblos que presenta la narración de los Hechos de los Apóstoles, de donde había gente escuchando el mensaje de Pedro. Otro dato interesante es que no están todas las regiones nombradas. Algunas están ausentes. Será quizás los lugares donde más tarde el apóstol Pablo, por ejemplo, va a realizar su ministerio. Comienza el listado de los pueblos enumerando a dos imperios antiguos, los partos y los medos, que estaban ubicados al norte de la Mesopotamia y al sur del mar Caspio, uno de esos mares que separan hoy día, ¿no? Estas regiones de Rusia, por ejemplo, para ubicarnos en el mapa de hoy, norte de Irak, Irán, y sur de Rusia, estamos hablando. Los partos y los medos. Los elamitas, en cambio, vivieron en el extremo sur de la Mesopotamia, allí donde desembocan los ríos Tigris y Éufrates en el Golfo Pérsico. Y en el centro coloca a los pueblos que habitan en la Mesopotamia, con una particularidad, dice el texto, los que habitamos, como si el que diera esta información fuera uno que viniera de la Mesopotamia. Y los pueblos de la Mesopotamia no los nombra, pero ahí podemos encontrar principalmente a Ur de Caldea, que era la patria de origen de Abraham. Los sumerios también estaban de los pueblos de la Mesopotamia, de la antigüedad, y un poco más cerca de la venida de Jesús en el tiempo encontramos a los asirios y finalmente a los babilónicos. Estos son los pueblos que habitaban al occidente de la tierra de Israel. Los partos, los medos, los elamitas y los pueblos que viven en la Mesopotamia. Después de mencionar a los pueblos de la Mesopotamia, dice el autor, los que habitan en Judea. De esa manera, identificando al pueblo judío, que es distinto, fijémonos bien que no hace mención a la región de Samaria o a la región de Galilea, sino solamente a Judea, donde estaba el pueblo judío, donde estaba la ciudad de Jerusalén, donde reinó el rey David y su hijo Salomón. Después de mencionar Judea, tenemos que trasladarnos ahora a la región de Asia Menor, actual territorio de Turquía. Ahí vamos a encontrar distintos pueblos que aparecían en esa lista que ocupaban parte de ese territorio. En primer lugar,
Frigia, ubicada al noroeste, sobre el Mar Negro, y al oriente de la región de Frigia se encontraba Ponto, de donde era originario uno de los colaboradores de Pablo, llamado Áquila. Era del Ponto, de este lugar. Al sur de Frigia y del Ponto encontramos la región de Capadocia, en el centro de la península, de esta península de Asia Menor, en el centro de Turquía, diríamos hoy, y hacia el oriente de Capadocia está la región de Galacia, donde también el apóstol Pablo va a ir a misionar y a los cuales les escribe una de sus cartas. Al sur de Galacia, cercano a la frontera con Siria, encontramos la región de Cilicia. Cilicia era una provincia romana. La capital de Cilicia era la ciudad de Tarso. San Pablo había nacido en Tarso de Cilicia. De alguna manera, como veíamos, Áquila había nacido en el Ponto. Eran vecinos, muy cercanos los pueblos. Luego está la región de Panfilia, ya al sur de esta península de Asia Menor, y con un puerto que le permitía comunicarse con la ciudad de Antioquía de Siria o con la isla de Creta, donde también el apóstol Pablo, junto con Bernabé, estuvo realizando la misión. La primera etapa, el primer viaje misionero, fue la isla de Chipre. Creta es una isla que está un poco más al sur. De esta manera, y finalmente el territorio de Asia, que sería la parte occidental de Turquía, cerca de lo que es hoy la ciudad de Estambul. La capital de esta región de Asia era la ciudad de Éfeso, otro lugar donde el apóstol Pablo misionó, y donde el Nuevo Testamento nos presenta una carta. Completamos esta lista de pueblos, después de haber visto los pueblos de la Mesopotamia, del Oriente, los pueblos que habitaban en el Asia Menor, actual Turquía, y en Judea. El autor va a presentar peregrinos judíos venidos de Egipto. Recordemos la larga historia que hay, el vínculo entre egipcios y judíos, ¿no? La permanencia durante tantos años, como decíamos, la salida, conducidos por Moisés, y siempre era un lugar cercano cuando las circunstancias políticas cambiaban para poder refugiarse. Recordemos que si atendemos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Jesús también pasó una temporada en Egipto, mostrando cómo, así como el pueblo de Israel estuvo cautivo o pasó por Egipto, también la cabeza del nuevo Israel, que es Jesús, viene desde Egipto, hacia Galilea. Y junto a Egipto nombra la Libia
Cirenaica, ¿no? El territorio contiguo a Egipto sobre el mar Mediterráneo, lo que sería hoy la costa de Libia hasta el pueblo de Túnez, toda esa franja costera. De la Libia cirenaica podríamos decir que en el Nuevo Testamento va a aparecer un tal Simón de Cirene, a quien los soldados romanos le encargan la tarea de llevar la cruz de Jesús, porque estaba agotado por todo lo que venía sufriendo, ¿no? La flagelación, ¿no? El dolor, ¿no? La agonía. Por eso un tal Simón de Cirene, que venía de esta región de Cirene, también ellos recibieron el día de Pentecostés el anuncio, ¿no? de la buena noticia y la venida del Espíritu Santo, ¿no? Fueron testigos de eso. También nombra finalmente a los peregrinos venidos de Roma. Recordemos que la ciudad de Roma había sido fundada unos 700 años antes, y ahí también ya había comunidades judías, y más tarde van a aparecer o surgir dentro de esas comunidades judías grupos cristianos. Pero bueno, también desde Roma habían ido aquella mañana a Jerusalén y se habían reunido para escuchar la palabra de los apóstoles, el discurso de Pedro. Hombres y mujeres venidos de distintos lugares, cada uno con su propia lengua, sin embargo, oyeron las maravillas de Dios en la lengua que ellos hablaban, no porque los apóstoles hablaran la lengua de ellos, sino porque ellos entendieron lo que los apóstoles querían manifestar. También es importante no solamente detenerse y mirar dónde estaban estos pueblos que habían venido ese día, cuáles eran esos pueblos, sino también las omisiones que hace Lucas, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, no hace mención de Samaria ni de Galilea. Tampoco habla de la región de Siria, que para Pablo va a ser un lugar muy importante. Tampoco menciona Macedonia, donde la capital era la ciudad de Filipos, que es la primer comunidad cristiana en territorio europeo, fundada por el apóstol Pablo. Tampoco nombra entre esos pueblos a los habitantes de Acaya, que era parte de la actual Grecia, aunque sí nombra a los griegos, pero como una cosa general. Seguramente los encargados de llevar el Evangelio a estas regiones son los que irán apareciendo de aquí en más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los otros lugares, muchos lejanos, los encargados de llevar la buena noticia, serán los que oyeron el mensaje de Pedro en la mañana de Pentecostés. Los últimos pueblos que mencionaba eran judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Los cretenses vivían, por supuesto, en la isla de Creta, ubicada frente a las costas de la Libia cirenaica, mientras que la isla de Chipre estaba ubicada frente a las costas de Panfilia y de Cilicia en el Asia Menor. Y por último, nombraba a los prosélitos,
¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran los doblemente conversos. En primer lugar, porque eran paganos que se habían convertido al judaísmo, rito de la circuncisión mediante, pero a su vez se habían convertido a Cristo. Eran de origen gentil, pero practicaban y vivían como judíos. Esos eran los prosélitos. Y como dijimos en uno de los primeros encuentros, prosélito era Lucas, que vivía en la ciudad de Antioquía de Siria. Es importante decir Antioquía de Siria. ¿Por qué? Porque había otras provincias romanas donde el nombre de las ciudades se repetía. Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria. Por otra parte, Cesarea Marítima, Cesarea de Filipos. Por eso la referencia al lugar donde estaba ubicada esta comunidad es importante. Por eso decíamos que los prosélitos eran paganos que se habían convertido al cristianismo, al judaísmo, antes de convertirse al cristianismo. Había otros paganos que se convertían al cristianismo sin pasar por el judaísmo. Y finalmente estaban los judíos que se convertían al cristianismo. Estos son los que en Hechos de los Apóstoles se conocen como los judeocristianos, mientras que los otros son los judeo-helenistas, ¿no? O pagano-helenistas, ¿no? Venidos de los pueblos paganos, convertidos al judaísmo antes de abrazar la fe verdadera. Hechos 2, versículos 22 al 24. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Y Pedro, va a comenzar su discurso. Lo primero que hace Pedro es observar a la multitud y darse cuenta que la multitud estaba murmurando, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y dice el texto que pensaban que estaban borrachos, que habían tomado de más. Por eso Pedro, con cierta ironía, dice, son recién las 9 de la mañana. Es imposible que a esta altura del día uno se encuentre en ese estado de ebriedad. Pero a partir de este momento, Pedro se va a dar cuenta de que el pueblo, el auditorio, lo critica y se burla de ellos. Sin embargo, él comienza a anunciarles y a exponerles lo que va a suceder, lo que ha sucedido más bien. El discurso es una forma literaria. El discurso tiene elementos que lo caracterizan, que están presentes
en todos los discursos de los hechos. En primer lugar, que fueron pronunciados por apóstoles. En segundo lugar, que están destinados tanto a los judíos como a los paganos. En todo discurso vamos a encontrar una exposición del querigma, el anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Un querigma que puede ser simple, muerto y resucitado, o puede ser compuesto. Jesús, además de morir y de resucitar, ha sido glorificado a la derecha del Padre. De alguna manera une el testimonio de los dos hombres vestidos de blanco que hablaron a las mujeres en el sepulcro. No está aquí, ha resucitado. Y de los dos hombres vestidos de blanco que hablaron a los discípulos en la cima del Monte de los Olivos, el día de la Ascensión, que le dijeron: ese Jesús que os ha sido quitado y ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Ese sería el querigma completo, el que habla de la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús. Generalmente utilizan la forma más simple, hablar de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y en algunos casos presenta primero el tema de la resurrección antes de hablar de la muerte, como veremos en el discurso de Pedro, el capítulo 3. Aquí entonces Pedro comienza su discurso y además de acompañar ese discurso con una presentación del querigma, Pedro va a recurrir a distintos textos tomados del Antiguo Testamento, que eran para los cristianos una prueba de que las cosas debían suceder de esa manera, que ya Dios lo había anunciado a través de los profetas o a través de los salmos. Son los argumentos del Antiguo Testamento a los que Pedro y más adelante Pablo en sus discursos van a recurrir para probar a los judíos, al auditorio judío, que Jesús era el Hijo de Dios y que debía morir y resucitar para que nosotros tuviéramos vida en su nombre. El primer argumento que Pedro va a utilizar del Antiguo Testamento corresponde a la profecía de Joel, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Joel es un profeta que vivió después del exilio de Israel. Lo que anunciaba en esta profecía era la llegada de los últimos días, el día del Señor. Sucederá, dice, después de aquellos días. Pero Pedro hace una modificación de este texto, asociándolo justamente, como decíamos, a los últimos días, ¿no? Antes Joel decía, y después de esto, después de estas cosas, que no es lo mismo que decir en los últimos tiempos, porque acá Pedro lo está colocando, la profecía de Joel y su discurso, dentro de un marco escatológico, lo que tendrá lugar al final de los tiempos. Vendrá, Dios comunicará su espíritu a todo hombre, todos profetizarán, los ancianos, los jóvenes, los niños, hablarán de estas cosas.
¿Y qué es lo que ellos hablarán? Esta prueba del Antiguo Testamento, el texto de Joel, va a ser utilizada por Pedro para introducir el querigma. Ese Jesús que va a aparecer como Jesús de Nazaret, una expresión que es muy familiar para nosotros, incluso por el cine, ¿no? Y muchas obras que lo llaman de esa manera, y de Nazaret justamente porque vivió mucho tiempo en la ciudad de Nazaret, así lo conocían en Galilea. Y lo que Pedro va a hacer al presentar el querigma es la historia de Jesús de Nazaret, que fue entregado y a quienes los dirigentes del pueblo hicieron morir. Lo juzgó el Sanedrín, lo entregó a los paganos, es decir, los romanos, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó al tercer día. Es decir, que con esa fórmula del profeta Joel, ligeramente modificada, en los últimos días tuvo lugar la muerte y la resurrección de Jesús. Y en lo que Pedro, ungido con el Espíritu Santo, después de Pentecostés, ahora anuncia a todos los pueblos que se habían congregado. Después de presentar el querigma, Pedro va a introducir dos nuevas pruebas del Antiguo Testamento. En primer lugar, el Salmo 16, versículo 8, donde presenta a un hombre justo que es liberado del sepulcro sin conocer la corrupción. Y al ponerlo en este lugar, Pedro lo que está queriendo decirles es que ese justo del que hablaba el Salmo no es otro que Jesús de Nazaret, a quien Pedro anuncia que ha sido resucitado por Dios al tercer día y de esa manera liberado de la esclavitud de la muerte, del poder de la muerte, sin experimentar la corrupción en su cuerpo. Otro de los argumentos que va a utilizar Pedro y la comunidad cristiana desde muy antiguo para referirse a Jesús resucitado es el Salmo 110, versículo 1, que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Con esta escena, Pedro presenta la glorificación de Cristo. Cristo resucitado es colocado por Dios, el Señor, el Padre, a su derecha, en lo más alto de los cielos, y todos sus enemigos, los enemigos políticos y los enemigos como de la muerte, el demonio, serán vencidos y colocados a sus pies. El título que utiliza este salmo es la palabra griega Kyrios, que significa Señor, Señor glorificado, Señor exaltado, Señor resucitado. Y el salmo es más bien un diálogo entre Dios Padre y ese Señor o Hijo de Hombre resucitado.
¿no?, que dialoga, que habla, que se encuentra con Él y que reinará junto con Él. Por eso no es un Señor que habla consigo mismo, sino un Dios, un Padre que habla con su Hijo, que ha venido de vencer a la muerte, que ha sido resucitado, colocado a la derecha de Dios, hasta el día de su segunda manifestación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. La primera comunidad cristiana. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. El pueblo ha escuchado el discurso de Pedro, la presentación del querigma, las distintas pruebas del Antiguo Testamento, el profeta Joel, el Salmo 16, el Salmo 110, y han comprendido lo que Pedro les quiere decir. Y por eso culmina el discurso cuando le preguntan a Pedro qué es lo que tienen que hacer ahora. Y Pedro les responde: convertirse y hacerse bautizar en el nombre de Jesús. La conversión o metanoia significa el cambio en la manera de pensar, cambio en la forma de vivir, pero también significa arrepentimiento de los pecados. Convertirse sería entonces arrepentirse y cambiar la manera de pensar y cambiar la forma de vivir. Por eso Pedro les dice: y háganse bautizar en el nombre de Jesús. Ahí está expresado el cambio que Él les propone, y sus pecados les serán perdonados, añadirá. Y termina este discurso Lucas introduciendo un sumario numérico, es decir, un resumen de cómo la comunidad iba creciendo a medida que los apóstoles hacían su actividad, signos, milagros y discursos. Y vemos como una comunidad que inicialmente con Jesús fueron 12, a los que más tarde se agregaron otros 72. Después de la resurrección de Jesús y de la ascensión al cielo, Hechos de los Apóstoles dice que eran unas 120 personas. Y aquí en este sumario numérico, después del discurso de Pedro, cuenta que la comunidad cristiana pasó a ser de 3.000 personas. Es una cifra grande, importante. Habría que ver, esa sería la intención de Lucas al poner esta cifra,
porque las ciudades de la antigüedad, no había muy pocas ciudades que tuvieran tanta gente. Por ahí Roma, Alejandría, pero Jerusalén, una ciudad habitada por 3.000 personas, parecería un número exagerado. Pero lo que quiere indicar el autor es que la comunidad iba creciendo exponencialmente a partir del anuncio de Pedro en la mañana de Pentecostés. Y finalmente, como hemos dicho al comienzo, culmina este relato del capítulo 2, lectura que venimos haciendo, con una descripción de la vida de la comunidad. Sabemos que en el capítulo 1 nos decía que la comunidad permanecía unida y rezaba. Aquí encontramos otros elementos. Por ejemplo, compartían la enseñanza de los apóstoles. Era muy importante para poder justamente guardar y conservar el depósito de la fe, lo que los mismos apóstoles habían aprendido porque habían oído a Jesús, es lo que la Iglesia desde los comienzos quiere que todos sus miembros conozcan, acepten y vivan. Además de la invitación a perseverar en la enseñanza de los apóstoles, decía que debían permanecer en la vida común, compartir sus bienes, sus cosas, compartir no solamente el alimento y la mesa cotidiana, sino también los bienes materiales, incluso el dinero, como veremos en otro de los capítulos de los Hechos, van a aparecer problemas a partir de esta iniciativa, faltas contra la comunión o coinonía. Muy unido a la comunión está lo que nosotros conocemos como la comunión o la misa. Participaban y permanecían juntos en la fracción del pan. Esto es claramente la alusión a la cena del Señor. Y por último, como decíamos, permanecían juntos en la oración. Los judíos rezan en muchas oportunidades, de muchas maneras y con diferentes motivaciones. Rezan para pedir, rezan para agradecer, rezan solos o rezan en comunidad o en familia, rezan en su casa o rezan en el templo. El problema no va a ser, para el autor de Hechos de los Apóstoles, inculcar la importancia de la oración a una comunidad que estaba acostumbrada a rezar, sino que el problema va a surgir a partir de los paganos, que no tenían el hábito de la oración. Tanto los griegos como los romanos no tenían el hábito de la oración. Los judíos lo tenían muy incorporado. Incluso vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles algunos ejemplos de Pedro y Juan que suben al templo a hacer oración, al lugar de oración de los judíos, en el horario de la oración de los judíos, por lo cual vemos que todavía no se había separado la Iglesia de Dios de la institución de la sinagoga. Fuego siempre vivo, llama del amor, nos entrega
frío, los llamados a dar calor.